Lo que están viendo ustedes ahí es una tabla de fuerza relativa de ácidos y bases, de pares de ácidos y bases conjugados. Entonces vean la izquierda primero. Eso en la derecha lo veremos más adelante. Si se fijan, hacia arriba dice que aumenta la fuerza del ácido. Entonces, los ácidos que están acá arriba son más fuertes que los que están acá abajo. Es decir, este es más fuerte que este, y este es más fuerte que este, y así sucesivamente. Y hay una clasificación, aquí hay un intervalo, la verdad, entre este y este compuesto que dice que son ácidos débiles. Y acá arriba pone que son ácidos fuertes. Eso es lo que yo ya le mostré. Y entonces, todos estos ácidos, esos hidrógenos que entregan, el primero por lo menos el ácido sulfúrico, porque todos los otros tienen uno solo, lo entregan completamente al agua. Es decir, se disocian completamente. Esa es la definición de un ácido fuerte. En cambio, si uno va bajando para acá, por ejemplo, ven, este es el ion bisulfato. Este hidrógeno que quedó al haber entregado este ya no se entrega tan fácilmente. Ahí establece un equilibrio con el agua. Y todos los que vienen para abajo también. Ahora bien, como cada ácido al entregar el hidrógeno tiene una base conjugada, entonces la lista que está al lado derecho son todas las bases conjugadas de los ácidos que están acá. Es decir, cuando el ácido perclórico pierde su hidrógeno, se convierte en ion perclorato. Cuando el ácido yodhídrico pierde el hidrógeno, se convierte en yoduro, y así sucesivamente. Y en cambio, entonces, lo que está mostrando para acá es que aquí aumenta la fuerza de la base. Es decir, un ácido fuerte tiene una base conjugada débil. Un ácido débil tiene una base conjugada fuerte. Eso es importante de esto. Ahora, a alguien le puede parecer curioso, profe, ¿por qué está el amoníaco ahí si sabemos que el amoníaco es una base? ¿Cómo va a ponerlo en ácidos? Bueno, porque podría ocurrir que el amoníaco diera un hidrógeno, lo cual es muy difícil porque todos los hidrógenos que están unidos al amoníaco son con enlaces covalentes. Pero si se diera, entonces va a perder un H+, por lo tanto solamente queda con 2 iones hidrógeno y con una carga negativa. Lo que pasa entonces es que esta base conjugada es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere hacer? Recuperar ese hidrógeno para volver a ser amoníaco. Por eso es que esta base, si es que llegara a ocurrir, es la que primera, antes que todas las de arriba, va a querer recuperar el hidrógeno para convertirse en amoníaco, porque el amoníaco, la verdad, no actúa como un ácido. Normalmente actúa como una base. Todos los demás sí tienen consonancia o resonancia unos entre otros. En resumen, para arriba aumenta la fuerza de los ácidos y para abajo aumenta la fuerza de las bases conjugadas. Entonces, aquí hay tanto ácidos fuertes como débiles. Estos ácidos, como les dije, fuertes son los que ustedes ya vieron, están en la tabla. Y estos de acá son los ácidos débiles, que entonces si no están en la tabla, tienen que asumir que son débiles. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer ahora, a transicionar de cómo paso del ácido débil a su base conjugada. Si se fijan en este ácido que está aquí, que es el ácido fluorhídrico, que cuando es un gas se llama fluoruro de hidrógeno, entonces cuando está en el agua se llama ácido fluorhídrico, de ahí la diferencia, entrega su hidrógeno, pum, al agua. Esta es la fórmula molecular. Entonces solamente queda como un ion fluoruro, y el agua como el ion hidróneo. Pero podría ocurrir que el ion hidróneo le devolviese el hidrógeno al flúor y se transformara entonces en agua y este en ácido fluorhídrico. Entonces, esta es una reacción de equilibrio. Por lo tanto, cuando tenemos esta doble flecha, quiere decir que este ácido es débil. Y lo que define entonces un ácido débil es que está parcialmente ionizado en disolución acuosa. Es decir, no todos los iones hidrógeno del ácido se han disociado. Solo hay un porcentaje. Por eso es que es un ácido débil. Acuérdense lo mismo que estábamos viendo en equilibrio químico. Si yo tenía ciertas moléculas y las hacía reaccionar, no todas reaccionaban. Había un porcentaje que reaccionaba entre ellas manteniendo la estequiometría, pero luego la concentración final era la concentración inicial menos la concentración que había en el cambio. Y eso era finalmente la concentración en equilibrio, que no necesariamente iban a estar estequiométricamente iguales. Aquí entonces estamos aplicando eso. Lo mismo pasa en las bases débiles. Por ejemplo, el amoníaco, que como yo les decía, es muy difícil que se rompa uno de estos enlaces de hidrógeno para que sea un ácido, actúa realmente como una base. Es decir, si usted realiza la estructura de Lewis, aquí tiene un par de electrones que no está ocupando, por lo tanto, ese par es el que recibe este hidrógeno, pum, del agua, y se transforma en el ion amonio. O sea que ahora tiene 4 hidrógenos, pero la molécula tiene una carga positiva porque tiene un hidrógeno con carga positiva.
Y evidentemente que como se fue este hidrógeno con carga positiva, el resto de lo que estaba unido a ese hidrógeno, que sería el OH, queda con carga negativa. Todo esto está en disolución acuosa. Pero podría ocurrir que el amonio le devolviese el protón al hidroxilo y volviera a dar agua y amoníaco respectivamente. Entonces, tal como la parte de arriba, una base débil está parcialmente ionizada o protonada, dependiendo si utilizamos la teoría de Arrhenius o de Bronsted-Lowry, en disolución acuosa. Entonces, aquí se establece un equilibrio químico entre el amoníaco y el agua. Y, evidentemente, solamente una parte de las moléculas de amoníaco va a entrar en equilibrio, la otra no. Normalmente son débiles porque justamente cuando veamos ahora los valores de las constantes de estas ecuaciones se van a dar cuenta ustedes que son pequeñas, es decir, la cantidad de producto que se produce es muy pequeña en comparación a la cantidad de reactante. De forma más gráfica, un ácido fuerte, por ejemplo, es que antes de la ionización tiene esta barra, digamos, de concentración, y cuando se disocian sus dos iones y, si se fijan, tienen la misma concentración, que sería lo que está mostrando aquí. Entonces, el ion cloruro está mostrado aquí en naranja, ahí está completamente disociado. El agua está mostrada como H2O, y fíjense que este es el ion hidronio, ahí hay uno, ahí hay otro, etc. Pero cuando vemos el ácido débil, como es el ácido fluorhídrico, antes de la ionización está completo, pero después fíjense que queda un poco, y lo que hay de esto con esto, que es la resta, es decir, el cambio químico, es lo que se transforma en ion hidrógeno, bueno, que está unido al agua, ion hidronio y fluoruro, que es lo que se muestra aquí, ¿ven? Entonces tienen tanto el compuesto de partida, el ácido fluorhídrico, como el fluoruro y el ion hidronio, además de las moléculas de agua que hay alrededor. Entonces es una forma esquemática de mostrar. Ahora, tal cual, entonces, si esto es una reacción en equilibrio, como habíamos visto para el equilibrio químico, entonces, para un ácido débil, yo puedo escribir su constante de equilibrio. Un ácido que tenga un protón, por ejemplo, y A sea lo que sea el resto de la molécula, entra en equilibrio con el agua al darle el hidrógeno, se produce ion hidronio y me queda su base conjugada. Por lo tanto, la constante llamada en este caso de acidez en base a concentraciones sería la concentración de los reactantes partido por la concentración del producto. Nuevamente, en este caso, el agua, ya sabemos, no se incluye o está dentro de la constante porque la cantidad de agua que cambia, su concentración es bajísima, ya que solo un porcentaje muy pequeño de las moléculas de agua reaccionan con el ácido porque el ácido es débil. Entonces, solamente también un porcentaje muy bajo del ácido es el que reacciona con el agua. Y entonces, esto es general para todos los ácidos débiles. Si tuvieran un ácido que no sea monoprótico, es decir, que no tenga solo un protón, sino que tiene dos o tres, o sea, triprótico, cada uno de los hidrógenos va saliendo de a uno, por lo tanto van a tener un primer equilibrio, después un segundo equilibrio y después un tercer equilibrio. Entonces, ¿se acuerdan lo que les pasamos antes en equilibrios químicos? Los equilibrios sucesivos. Lo vamos a hablar aquí. A esta constante, entonces, se le llama constante de ionización ácida. Y fíjense lo que está puesto acá abajo. Dice que si la constante ácida aumenta, la fuerza del ácido débil aumenta. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si la constante acidez aumenta es porque el numerador está creciendo y el denominador está disminuyendo. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay más ahora formación de producto que de reactante. Entonces, si vamos midiendo de ácido en ácido, un ácido va a ser más fuerte que el otro, todo débil en todo caso, pero un ácido débil va a ser más fuerte que el otro ácido débil si es que la disociación es mayor que la mantención como el reactante. Entonces, si es que hay más producto que hay más reactante. Por lo tanto, si la constante va aumentando dentro de los ácidos débiles, el que tenga la constante más alta de los ácidos débiles es el ácido débil más fuerte, que fue lo que vimos en la tabla que les mostré al principio. Aquí hay una cantidad más grande de ácidos débiles con sus bases conjugadas y tiene la constante de acidez. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, se le muestra también su estructura, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, por si alguien no lo sabía, es un ácido, de ahí viene el nombre. Tiene esa constante, entonces se fijan, la constante aquí son grandes, pero para acá van disminuyendo. Por ejemplo, el ácido fórmico ya es 1,7 por 10 a la menos 4. Todo solo a la menos 4, aquí ya bajamos a la menos 5. El ácido ascórbico, que está normalmente presente en la vitamina C, ya es 8,10
8.0 por 10 a la menos 5. El ácido benzoico es a la menos 5 todavía, el ácido acético a la menos 5, pero aquí ya bajamos harto con el ácido cianhídrico, ¿sí? Y el fenol, que es otra molécula que podría dar hidrógeno. Entonces, si se fijan, las constantes de los ácidos son pequeñísimas. ¿Se acuerdan entonces ahora el criterio? Cuando era la constante menor que 10 a la menos 3, quiere decir entonces que había más concentración del reactante que del producto. No olvidar eso porque ahora entonces lo estamos viendo y lo estamos usando. Evidentemente que cada uno de sus ácidos tiene una base conjugada. Es decir, que si, por ejemplo, este es el ion hidrógeno que se va porque este es el grupo ácido del ácido acetilsalicílico, se va, entonces me queda este grupo COO y este O me queda con carga negativa porque el H se llevó a la carga positiva. De ahí que toda la molécula, en fórmula molecular, tenga una carga negativa. Evidentemente que se puede calcular la constante básica, porque ahora como estas son bases conjugadas, yo lo que podría hacer es enfrentarlas al agua y que reciban el hidrógeno para volver a ser ácidos. Pero eso implica entonces que ahora el equilibrio no es un equilibrio ácido, es un equilibrio básico, porque están recibiendo hidrógenos. Entonces, todas estas bases conjugadas de aquí tendrían la posibilidad de recibir el hidrógeno y por lo tanto, si lo hacen, tienen asociada una K de basicidad. Vamos a realizar entonces ahora un ejercicio de cómo se calcula el pH para este que es el ácido hipocloroso, que es un ácido débil. Como este no está en la tabla, ustedes ya deberían saber, cuando se lo aprendan, que es un ácido débil, ¿ya? Nos da la concentración inicial. Pero también, si le dan una constante de acidez, es obvio entonces que es un ácido débil, porque los ácidos fuertes no tienen constantes de acidez, ni las bases fuertes. Calcule las diversas concentraciones y el pH del ácido hipocloroso, que tiene una concentración de 0.10 mol partido por litro, para el cual la constante es 3.5 por 10 a la menos 8. A menos que nos indiquen otra cosa, todos los valores de las constantes que aparezcan en los ejercicios están a 25 grados Celsius. Acuérdense que si la temperatura la cambiamos, la constante va a cambiar. Como siempre, tenemos que poner los datos que nos dan debajo de la sustancia que nos dan. Pero en este caso, el ácido hipocloroso, vamos a tener que hacer primero su equilibrio iónico con el agua. Nuevamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ponerlo de forma más gráfica. Este hidrógeno se va a ir acá, pero se va como H+. Por lo tanto, se va a disociar esto y entonces el agua me va a quedar como ion hidróneo con carga positiva, o sea, tiene un hidrógeno más. Y el resto de la molécula que estaba acompañando al hidrógeno tiene que quedar con carga negativa. Y ese es el ion hipoclorito. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Evidentemente de que el hidrógeno puede regresar acá y dar los productos. Y así están hasta que ustedes ya saben cuándo se establece el equilibrio, ¿no? Ahora, lo que se ioniza de esto, como se dan cuenta ustedes, es muy poco, porque de hecho es 10 a la menos 8, que es mucho menor que 10 a la menos 3. Entonces, realmente el ácido hipocloroso se queda más como el reactante que como sus iones. Eso quiere decir que es un ácido débil. Ahora voy a poner entonces debajo del ácido hipocloroso la concentración que me dieron, que es 0.10 mol partido por litro. El agua no nos interesa. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que yo no puedo decir que esa es la misma concentración porque esto es 1 a 1 a 1. Porque no bien se forman estos dos, que es lo que pasa, se transforman nuevamente en reactante hasta que estas rapideces se igualan. Así es que no es posible calcular directamente las concentraciones de esto. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, tratar esto como un equilibrio. Es decir, ¿qué es lo que tengo al inicio? Es la concentración del reactante. ¿Qué es lo que hay al inicio de los productos? Nada. Así que esto es 0 y 0. Y ahora vamos a lo que ustedes ya saben. ¿Cuánto va a haber en el cambio? X. Se le va a restar algo que no sabemos cuánto es lo que se le va a restar. Y para el otro lado, entonces, ¿cuánto se va a sumar a las concentraciones? X también. ¿Y por qué esto es así? Primero, no conocemos esto que son las incógnitas, porque aquí cuando ocurre el cambio químico, nuevamente, como dije en equilibrio químico, lo que va a reaccionar es lo que las sustancias quieran. Entonces de estos 0,10 mol partido por litro no van a reaccionar todo, va a reaccionar algo, una parte en concentración, que no lo conocemos, por eso es nuestra incógnita. Y no lo conocemos porque la reacción es una reacción en equilibrio, es decir, si bien se forman estos, se van a ir para allá. Entonces al final no puedo decir que esto es igual que esto al inicio, porque esto se va a transformar para allá.
y luego este para acá. O sea que la concentración de este, al pasar para acá, va a empezar a disminuir. Y la concentración de estos, al pasar para acá, va a empezar a aumentar. Pero luego va a llegar un punto en el equilibrio en que la concentración de este que estaba disminuyendo, no disminuye más y se hace constante. Y la de estos dos que estaba aumentando, no aumenta más y se hace constante. Ahí tenemos que llegar a descubrir qué valores son en la constante. Cuando ahora quiero saber las concentraciones en el equilibrio, solamente hago la suma de todo esto. Y la suma de esto sería entonces 0.10, no voy a poner las unidades, 0 más x es x y 0 más x es x. Entonces está la raya para la suma. Esto que está aquí, no olvidar nunca qué es lo que es. Esto que está aquí son las concentraciones en el equilibrio, que no las conocemos. Las tenemos que determinar. Por favor, eso es súper importante. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Concentraciones en equilibrio. Por lo tanto, yo puedo expresar la constante de acidez para esto, que la voy a poner acá, K sub A, que tiene el valor de 3.5 por 10 a la menos 8. Yo lo puedo entonces poner acá y decir cuánto es esa expresión. La constante de acidez en base a concentraciones para esto, de hecho solamente cuando estamos en ácido-base solamente puede ser en base a concentraciones, no puede ser en base a presiones porque no hay gases. Entonces, como todos son acuosos, siempre va a ser concentraciones. ¿Qué sería entonces? Bueno, la concentración de este por este, acá arriba, dividido por la concentración de este, acá abajo. ¿Ya? El agua, ya sabemos, líquido, no se toma en cuenta. Entonces, yo tendré aquí la concentración del H3 o más por la concentración del ion hipoclorito. Y abajo, la concentración del ácido hipocloroso. Si se fijan, esto no está elevado a ningún coeficiente estequiométrico más que 1. Sí, siempre va a ser así. Eso es lo bueno de estas reacciones. ¿Por qué? Porque los hidrógenos siempre van a salir de a 1. Entonces, si aquí, como les decía, tienen un 2, nunca van a salir los 2 de inmediato. Por lo tanto, aquí nunca les va a quedar 2H3. Les va a quedar una ecuación con un H y después esa la tienen que poner acá abajo y volver a hacer la otra. Entonces, se establecen equilibrios sucesivos. Y para cada equilibrio hay una constante. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si la concentración de esto es esto, ya en el equilibrio, entonces tengo que reemplazar aquí esas concentraciones. ¿Y cuáles son esas concentraciones en equilibrio? Bueno, las que están aquí. La concentración de ion hidronio es esta. La concentración de ion hipoclorito es esta. Y la concentración del ácido hipocloroso es esa. Entonces tengo que reemplazarlas. Por lo tanto, arriba, si es x por x, me va a quedar x al cuadrado. Y abajo, que es la concentración del ácido hipocloroso, va a ser 0.10 menos x. Y eso es igual al valor de la constante que nos dieron, que es 3.5 por 10 a la menos 8. ¿Qué creen que hay que hacer aquí? Vamos a tener una ecuación cuadrática, porque aquí ya tenemos un x cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que resolver la ecuación cuadrática. Sin embargo, la gracia de trabajar en ácidos base es que como las constantes son muy pequeñas, implica entonces que lo que está pasando para este otro lado, su concentración debe ser muy baja. Es decir, la concentración que quedó en el equilibrio, estas X, de estos dos productos, debe ser pequeñísima. Muy, muy, muy pequeña, porque la constante es a la menos 8. Entonces, justamente el numerador es muy, muy pequeño comparado con el denominador, es decir, hay más producto que reactante. Por lo tanto, ¿valdrá la pena restarle la X a esto si sabiendo que lo que le va a ocurrir es que es muy, muy pequeño esto? O sea, ¿cuánto creen ustedes que le va a restar a esto si la constante es muy pequeña? ¿Será harto o poco? O muy poco. Si la constante es tan pequeña, es decir, que va a haber más del reactante que de los productos, entonces esto que le voy a restar aquí es ínfimo. Por lo tanto, yo puedo hacer una suposición. Y esa suposición es despreciar la X de la resta. Porque acabamos de decir que es muy pequeño lo que va a pasar. Y con eso me queda una ecuación mucho más fácil que resolver.
Entonces, esta ecuación sería que x partido por 0,10 es x cuadrado partido por 0,10 es igual a 3.5 por 10 a la menos 8. Entonces, yo voy a hacer todo de una, y lo que voy a poner ahora es la x raíz de 3.5 por 10 a la menos 8 por 0.10. Y todo eso me queda en raíz cuadrada. Y aquí puedo entonces calcular inmediatamente cuál va a ser el valor de x. Y ese valor de x es lo que andábamos buscando, la concentración del hipoclorito y la concentración del ion hidronio. Entonces nos preguntan que calculemos las diversas concentraciones y el pH. Por lo tanto, al realizar esto, nos da 3.5 por 10 a la menos 9. Y la raíz de eso, cuadrada, es 5.9 por 10 a la menos 5. Recordad que esto es mol partido por litro. ¿Qué es entonces lo que acabamos de descubrir? Bueno, acabamos de descubrir las concentraciones del ion hidronio, que es la concentración del ion hidronio, y también la concentración del ion hipoclorito. Entonces, ¿qué es lo que nos queda descubrir? ¿Cuál es la concentración del ácido hipocloroso? Que sería 0,10 menos x. Pero si ustedes lo restan 0,10 a menos x, o sea, a 0,10 le resta menos x, que es 5.9 por 10 a la menos 5, ¿le restará algo? ¿Nos dirá que da el mismo número? Es muy poco. Entonces, yo voy a poner acá en la otra hoja la resta de la concentración del ácido hipocloroso, que sería 0.10 menos 5.9 por 10 a la menos 5. Todo eso, recuérdense que es mol partido por litro. Y eso es aproximadamente lo mismo, 0.10 mol partido por litro. O sea que se comprueba que es muy poco lo que pasa para allá. Por lo tanto, se comprueba que el desprecio estaba bien. Bueno, se ve, mejor dicho, no se comprueba. ¿Cómo lo comprobamos? De la siguiente forma. ¿Cómo saber que el desprecio estuvo bien? Ustedes van a conocer ahora la definición de grado de disociación. ¿Cuánto correspondió esa disociación? Bueno, a eso le llamamos nosotros alfa, y corresponde entonces a la concentración que encontramos que se fue, es decir, la X, que era 5.9 por 10 a la menos 5 mol partido por litro, dividido por la concentración que había al inicio, 0.10 mol partido por litro. Ese es el grado de disociación, que sería 5.9 por 10 a la menos 4. Eso entonces, que llamamos grado de disociación, que también lo van a ver en equilibrio químico en algún ejercicio que por ahí anda, es esto, ¿ya? Esto es el grado de disociación. Pero lo que realmente a nosotros nos interesa no es el grado de disociación, para saber si esto estuvo correcto o no el desprecio, sino que es el porcentaje de disociación. Y eso no es otra cosa que a esto que está aquí, que es el grado de disociación, lo multiplicamos por 100. O hacemos una regla de 3. Es decir, si 0,10 es el 100%, que era la concentración inicial, el X, que fue lo que descubrimos, 5.9 por 10 a la menos 5, es algo por ciento. Y en vez de alfa le voy a llamar porcentaje disociación, PD. Y a esto lo multiplico entonces por 100. O sea que equivale que el resultado anterior, que es 5.9 por 10 a la menos 4, yo lo multiplique por 100. Y eso me da 0.059%. Entonces, que numerito que está aquí me indica que el error que yo cometí en haber hecho el desprecio es del 0.059%, o sea, es bajísimo. Por lo tanto, haber despreciado la X de la resta, como también podría ser de una suma, estuvo bien. Es decir, me puedo evitar la cuadrática porque el error que estoy produciendo es poco. ¿Hasta cuándo puedo llegar? Si el porcentaje de disociación es mayor o igual al 5%, esto implica que hay que resolver la ecuación cuadrática. En caso contrario, si es menor al 5%, es decir, 4.9%, no hacen la cuadrática. Entonces el pH ahora se calcula con el menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, que en este caso acabamos de encontrar que era 5.9 por 10 a la menos 5. Entonces es bajísima. Veamos cuánto nos da el pH. 4.2. Es decir, que es un ácido todavía porque está bajo 7, ¿no? Todo lo que está bajo 7 es ácido, pero no es tan fuerte como el ácido nítrico que nos dio 0.12,
si se acuerdan. Nos dio este 4,2. Fuerte, pero no tan. La diferencia es grande. Entre 0 y 4,2 ya son 4 unidades de pH. Dice, calcule el pH y las concentraciones de todas las especies en una disolución acuosa 0,50 mol por ácido clorocético. Se los dejo aquí mencionados. Les piden calcular el pH y las concentraciones de todas las especies en una disolución acuosa que tiene esta concentración de ácido cloroacético, que es este. El ácido cloroacético solamente tiene un hidrógeno, ¿ya? En este caso no está a la izquierda porque es un ácido orgánico. Entonces esto depende mucho de la estructura del ácido, pero no importa. Tiene un solo protón. ¿Y cómo sabemos que solamente ese hidrógeno se va a ir y no estos dos, por ejemplo? Porque solamente les dan una constante. Dice, el valor de Ka para el ácido clorocético es este, no hay otro. Si se fueran más hidrógenos, habría una Ka1, Ka2 y K3, K4, etc. Dicen, calcule el pH y la concentración de la especie. O sea, hagan lo mismo que antes. Yo no voy a hacer ese ejercicio, se los voy a dejar a ustedes de tarea, y voy a hacer uno siguiente, que es, se determina que el pH de una disolución de este ácido cloroacético, el mismo que del ejercicio anterior, es 0.115 mol partido por litro. De 0,1 mol partido por litro es 1.99. Calcule el Ka para este ácido monoprótico. ¿Ven? Que solamente tiene un hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a calcular ahora la constante. Pero ¿cómo voy a calcular la constante si no tengo más que el pH? Recordad que esto es un ácido débil, de ahí la constante que al entrar en equilibrio con el agua líquida les va a dar justamente iones. Entonces, este hidrógeno se va a ir para acá. Y por lo tanto, les va a quedar que todo el resto de la molécula se va a quedar con carga negativa y el agua, evidentemente, el ion hidronio con carga positiva, como hidrógeno más. Y claro, me dan el pH, pero el pH ¿a qué es igual? El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Por lo tanto, yo podría obtener con el antilogaritmo la concentración de iones hidronio. Y esa concentración de iones hidronio será la del inicio, la del cambio o la del equilibrio. Cuando uno mide el pH en el laboratorio, ese pH que está midiendo es ya el pH al equilibrio. Por lo tanto, si el pH transforma a la concentración de iones hidronio, esa concentración de iones hidronio es la del equilibrio. De modo de que de todos los datos que tengo que tener para hacer inicio, cambio y equilibrio, tengo la concentración de iones hidronio. Pero fíjense que está en estequiometría no usa 1 con esta. Por lo tanto, también tengo la concentración del cloroacetato. Y en el equilibrio, la concentración del ácido cloracético sería 0.115 menos X. Pero yo sé el X, que fue lo que quedó acá abajo, X y X. ¿Por qué? Porque sé la concentración de ion hidronio y sé la concentración de eso. Entonces, puedo restarle la X. Finalmente, entonces, como tengo todas las concentraciones en equilibrio, al reemplazar la constante de acidez, ustedes van a obtener el valor de la constante. Y esa constante, entonces, debería darle igual al valor de la constante que aparecía en el otro ejercicio, que donde le daba el valor de la constante. Entonces, compárenlo, a ver si les da. ¿Qué pasa aquí en el inicio, en cambio y equilibrio? Es lo que vamos a ver. Inicio, cambio y equilibrio. Si ustedes miran, datos directos que podamos poner debajo de cada uno de los reactantes productos, solamente tenemos la concentración del ácido cloracético inicial, que es 0,115, y eso lo voy a poner aquí, que sabemos que es mol partido por litro. El agua nunca nos va a importar. Y la concentración inicial del cloroacetato es 0, y del ion hidronio es 0 al inicio. Vale, pero no tenemos nada más. Entonces, ¿cómo va a terminar la constante? Es decir, dato directo. El único dato que nos dan es que el pH es 1.92. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya han medido el pH de la disolución con cualquier instrumento, puede ser un pHímetro, que es un instrumento para medir pH, con el papel pH, lo que sea, y encontraron que era 1.92. El pH solamente se puede, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, y eso es igual a 1.92, eso es lo que nos dijeron. Entonces yo me voy a quedar con esta parte. Voy a pasar el signo negativo hacia acá, y eso me va a quedar entonces que va a ser igual a... Y ahora a esto lo que yo voy a hacer es amplificarlo por la antifunción, que sería el 10 a la X. Entonces el 10 a la X por el logaritmo se cancela, porque es la antifunción, y solamente me queda aquí la concentración de iones hidronio.
Y acá me queda 10 elevado a la X, que sería menos 1.92. Eso entonces, si ustedes lo realizan en su calculadora, les da 0,012. Recordar que como es concentración, esto sigue teniendo unidades de mol partido por litro. Bueno, esto es en el equilibrio. Es decir, que hemos encontrado cuál es la concentración de los iones hidronio en esta parte, en el equilibrio. Así que la voy a copiar y la voy a poner ahí. La pregunta que cabe es, ¿qué número sumado con 0 me da 0,012? 0,012. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que pasó para acá, demás, fue 0,012. ¿Cuál es la relación estequiométrica que hay entre el cloroacetato y el ion hidronio? 1:1. Por lo tanto, si acá pasó 0,012, acá también pasó 0,012. Y se pueden dar cuenta que 0,012 más 0 es 0,012. Finalmente, entonces, ¿cuánto es lo que se le restó a 0,015 aquí para que dieran los restantes los productos? Lo mismo, ¿no? 0,012. Porque esa es la X, lo que no conocíamos antes. Pero ahora es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque esto es 1, es a 1. Entonces, cuando hacemos el cambio químico, que sería esto, restarle, es lo que dice estequiométricamente que es lo que pasó para el otro lado. Y para el otro lado pasó 0,012. Por lo tanto, aquí le resto 0,012. Y esa suma me da 0,15 menos 0,012. Si la resuelven, esa resta les da 0,103. Si es por cifras significativas, debiera ser 0,10. Voy a por esta vez obviar las cifras significativas. Por lo tanto, como ya tengo las concentraciones en equilibrio, o sea, la de los productos y la del reactante, puedo calcular ahora la constante recordando cuál es la expresión de equilibrio. Es decir, la constante de acidez va a ser igual a la concentración del cloroacetato por la concentración del ion hidronio dividido por la concentración de los reactantes, que ustedes saben que no va el agua, solamente de las cloroacéticos. Y entonces, si ahora reemplazo en esto las concentraciones que obtuve, sería lo que está acá, ¿no? 0,012 por 0,012. Entonces es 0,012 al cuadrado dividido por 0,103. Y eso entonces me da 1,4 por 10 a la menos 3. Ahí está el valor de la constante. Este fue el que yo les dejé de tarea. Calcule el pH de la concentración, dice el valor de la constante para el ácido cloracético es 1,4 por 10 a la menos 3. ¡Tarán!